Aquí comienza 1.5 grados. Episodios antes, durante y después de la COP30. Entrevistas para entender algunos de los temas más relevantes para América Latina. Esta temporada desde Belém do Pará, en Brasil. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al tercer episodio de 1.5 grados con expertos. Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estamos ya en Belém, el calor tremendo, también muchísima calidez de la gente, pero el centro de conferencias helado. Hola Ale y hola a todas las personas que nos siguen y escuchan 1.5 grados. Efectivamente, estamos ya en Belém, está muy caliente el ambiente, pero también se siente un ambiente como interesante, como de expectativas, un contraste entre el calor que hace afuera, el frío que hace aquí adentro, dentro del centro de convenciones, y también como un contraste entre lo que se espera que salga de la COP y lo que aún todavía estamos por empezar, estamos en el tercer día apenas, entonces pues todavía hay muy poco que contar. Así es, vemos que empezaron las negociaciones, hay muchas expectativas y una de las grandes expectativas es alrededor del tema de la adaptación a los impactos del cambio climático. Para eso elegimos a una invitada de Honduras que nos va a hablar sobre el trabajo que están haciendo en ese país y en Centroamérica para fortalecer la resiliencia de las comunidades. Escuchemos de quién estamos hablando. Hola, soy María Ruth de Centro de Desarrollo Humano, CDH. Trabajo todo el tema de monitoreo climático local y adaptación al cambio climático. Ruth, bienvenida a 1.5 grados. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en este episodio. Buenos días, muchas gracias. Ruth, estamos en la COP30, que se ha dicho que es una COP en la que la adaptación tiene una relevancia importante y debería ser protagonista, con algunos resultados puntuales que se esperan que surjan durante estas 2 semanas, y adicionalmente se le ha llamado la COP de la implementación. Y tú trabajas en el territorio, ya nos vas a contar un poquito más de la red de la que perteneces, pero tú trabajas en el territorio con la gente, implementando acciones y con todos los temas asociados a hacer un monitoreo del clima que permita tomar mejores decisiones y le permita a las comunidades empezar a tomar medidas para adaptarse. Cuéntanos un poco qué es la red a la que tú perteneces y cómo han venido trabajando en el territorio. Pertenezco al Centro de Desarrollo Humano, es una ONG local, nacional, que acompañamos a la red de observación climática comunitaria, que está integrada por 62 personas y entre ellos el 90% son jóvenes y mujeres especialmente. Se tienen 32 estaciones que hacen monitoreo climático, de las cuales 26 son estaciones convencionales que funcionan con un pluviómetro y un higrotermómetro, y tenemos 6 estaciones que son automatizadas, que miden precipitación, viento, temperatura, humedad relativa y otros indicadores que ayudan a tomar decisiones para hacer lo que son los pronósticos de lluvia, y especialmente en las temporadas ciclónicas de primera y postrera, ya que en Honduras solo tenemos 2 estaciones, primera y postrera. Estos jóvenes hacen monitoreo diario a las 6 de la mañana en tiempo de verano y 2 revisiones en tiempo de invierno, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Estos datos son entregados todos los días a Senados Copeco, que es el ente rector en el país que monitorea todo el tema de las lluvias. Además de ello, ellos lo entregan en una plataforma a la NOAA porque sirve como un dato mundial. Pero Senado todos los días regresa a través de mapas a los monitores esta información, y estos monitores la entregan todos los días a la red de productores agrícolas en cada una de sus comunidades. Qué interesante, Ruth. Cuéntanos con esta información lo que ustedes han visto a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha afectado a Honduras en particular, pero también a Centroamérica, que entiendo que es parte de la red en la que ustedes operan? ¿Cómo ven que ha impactado el cambio climático? ¿Es posible que ustedes ya vean impactos directos? Claramente con estos monitoreos los estamos haciendo desde el 2016
y hemos hecho una comparativa cómo los inviernos cada vez son irregulares, cada vez la variabilidad climática es mayor. Y por ejemplo, uno de los principales elementos que aporta el monitoreo climático es que las poblaciones están informadas todos los días a nivel de su comunidad. No tenemos que estar esperando a nivel nacional que se emite una emergencia, porque las mismas comunidades ya saben que después de 150 ml, si está lloviendo en la comunidad, tienen que activar su sistema de alerta temprana. Y esto lo que evita es que, primero, pérdidas de vida. Segundo, resguardar los bienes de las personas, especialmente los animales que están en zonas que están cerca de los ríos. Y pues también evitan que las personas que van en camino puedan pasar por estos ríos, que ya sabemos que a esa cantidad de lluvia que está cayendo pueden tener algunos percances y morir por ahogamiento. Entonces, si nosotros como Honduras hubiéramos tenido estos sistemas cuando Mitch, muchas cosas de estas se hubiesen evitado totalmente. Tuvimos 2 tormentas, que es la tormenta Julia, que realmente no perdimos ni cultivos ni personas. Por deslizamiento, claramente por la cantidad de lluvia que cayó, se perdieron cultivos y algunos sistemas de agua potable, pero fue por la saturación de los suelos. Pero gracias a Dios no se perdieron vidas humanas y la gente sabía lo que iba a pasar, que es lo más importante, ya que los productores están de manera organizada con los monitores climáticos. Esta red también funciona a nivel de Nicaragua, a nivel de El Salvador y de Guatemala, y hemos conformado lo que es la red de Centroamérica, donde quienes participan son los observadores climáticos. Nosotros como organización acompañamos todo este proceso. Hay una hoja de ruta donde otro de los elementos esenciales para trabajar con ellos es la certificación de los monitores, porque tenemos claro que el dato que ellos reportan tiene que ser un dato de calidad, ya que es un dato que se necesita para tomar decisiones. También ahora los monitores son parte de entregar las observaciones para la época de siembra. Eso nunca antes había pasado en el país, sino que ahora los monitores son los que dicen cuándo es el momento exacto para sembrar y el tipo de variedad. Por ejemplo, cuándo sembrar frijol, cuándo sembrar maíz, cuándo sembrar algún tipo de hortaliza. Entonces, ¿qué nos ha llevado a esto? Que hemos trabajado lo que son las parcelas agroecológicas, donde hemos diversificado el cultivo, porque ya sabemos que esa cantidad de agua que cae puede ser útil para algún tipo de cultivo. Entonces, esto ha ayudado a que las familias puedan tener diversidad en sus parcelas comunitarias y parcelas familiares. Ruth, me surgen un montón de preguntas a raíz de lo que nos cuentas. Voy a empezar por hacerte una relacionada con los monitores. ¿Cómo ha sido el proceso de generar las capacidades y de enseñarles a ellos qué es cambio climático, qué es variabilidad climática, cómo la información que ellos están tomando tiene un impacto positivo después en términos de las decisiones que toman los productores? ¿Cómo ha sido ese proceso? Como Centro de Desarrollo Humano hemos diseñado una escuela de formación para los monitores, que va desde el momento de conocer cuáles son sus derechos, qué es clima, quiénes deben de pagar las deudas por temas de reparaciones y daños ocasionados por el clima, qué es adaptación al cambio climático. También en esta currícula se trabaja todo el tema de género y justicia climática. Juventudes y justicia climática. Entonces, toda una escuela de formación acompañada por un equipo de sociólogos, psicólogos, abogados, agrónomos y especialmente tenemos un módulo que consiste en 5 o 6 lecciones que le da Senados Copecos, que son términos muy técnicos, ¿verdad? Técnicos que tienen que ver con todo el tema de monitoreo climático. Entonces, estos jóvenes están en una preparación casi 2 años para ser monitores y que Senado le entregue su certificado y decir, este joven está capacitado para entregar datos de calidad. Los monitores que se meten en este mundo realmente son personas jóvenes, comprometidos, y lo que les gusta es que como es tecnológico, la información la mandan a través de su celular, la reciben a través de su celular, pueden usar todas las plataformas de los sistemas europeos y americanos. Y decirles que estos jóvenes no son jóvenes con licenciatura, con ingeniería, no, son jóvenes de 6º grado, de 9º grado, y jóvenes desde 12 años. Tenemos experiencias jóvenes que recogen información desde que tienen 12 años. Ha sido un tanto difícil por el tema de sacarlos a las formaciones, pero entonces lo que hacemos es que los sacamos con su papá o con su mamá. Me parece muy loable el trabajo que están haciendo, pero además una manera muy interesante de construir resiliencia desde la base, desde la comunidad y para el largo plazo. O sea, esto de poder trabajar con gente tan joven es porque estás creando una capacidad que va a durar.
en el tiempo, ¿no? Y que además logras la apropiación de la gente. Me parece muy bonito. ¿De dónde surge la iniciativa? ¿Cómo es que ustedes llegaron al punto de decir necesitamos que sean las comunidades quienes trabajen y quienes estén dando esta información? ¿Es algo que surgió del gobierno, surgió de ustedes? ¿Cómo fue? Esto de los monitoreos climáticos también ha traído algo alterno a todo lo que hacen. Los jóvenes han vuelto al campo. Tenemos jóvenes productoras, por ejemplo, de fresa, que nosotros estamos en una región súper cálida. Pero como ellos saben cuánta agua necesita una fresa y el clima que necesita, entonces tenemos jovencitas, especialmente mujeres, produciendo fresas. Y eso nos alegra mucho más porque entonces estamos construyendo arraigo comunitario. Nuestros jóvenes se están quedando en las comunidades. Bueno, esta es una iniciativa que nace realmente del Centro de Desarrollo Humano. ¿Cómo nace? Primero, como CDH trabajábamos todo el tema de emergencias. Todo el tema de emergencia, todo el tema de cómo responder a todos los eventos adversos, sabiendo que Honduras es el segundo país más vulnerable del mundo. Entonces, ¿cómo respondíamos a toda esta problemática que se daba por sequía o por inundación? Primero trabajamos lo que son los sistemas de alerta temprana por inundación. Creamos toda una base telemétrica en el río Choluteca, especialmente en el sur del país, para saber también cuáles eran los picos cuando la gente teníamos que decirle estamos en alerta verde, alerta amarilla y alerta roja. Decirles que eso se construyó en el 2016 y todavía sigue siendo parte del monitoreo que ahora lo ha adoptado el gobierno. Después empezamos a trabajar todo el tema de resiliencia a nivel de parcelas comunitarias, cómo la gente empezaba a producir otro tipo de cultivos y lo logramos. Ya logramos ese nivel. Después empezamos a trabajar lo que son las ayudas anticipadas ante emergencias climáticas. Entonces, justamente ahí, en ese momento, nace todo el tema de monitoreo climático. ¿Cómo monitoreamos el clima? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces ahí empieza el Centro de Desarrollo Humano a crear proyectos, ¿verdad?, que son financiados por cooperación internacional y surge todo lo que ahora tenemos en el tema de monitoreo climático. Ruth, ahora pensando nuevamente en la toma de decisiones que se da a raíz de los datos que los monitores recogen, los productores, ¿cómo lo reciben y cuál ha sido la forma de ellos también de entender esa información para ellos saber y decidir, bueno, hoy voy a sembrar o tengo que esperar unos días para sembrar, cuándo recoger la cosecha, cuándo no hacerlo? Cuéntanos un poquito también de ese lado de los productores. Para nosotros realmente consideramos que ha sido un éxito. ¿Por qué ha sido un éxito? Porque justamente, generalmente en nuestras comunidades, pedirle información a un joven no es fácil, porque pensamos que los jóvenes no saben. Pero algo interesante que ha pasado aquí justamente es que como los monitores, además de que reciben los mapas, entregan a sus chats de los agricultores la información, también hacen gráficos y los pegan en lugares como los molinos, las pulperías, los centros de salud y la escuela. Entonces los productores, puede ser que no vaya a preguntar, pero lo va a ver por todos lados en su comunidad. Pero sí realmente ya hay una cultura. Y a nosotros nos da como mucho agrado escuchar a un señor de 70 años preguntarle a un joven de 12 años cómo está el clima hoy. Porque algo muy importante también, nuestro monitoreo climático también contempla todo el saber ancestral, todo el saber empírico. Entonces nuestro registro también contempla una variable que son la luna. Tenemos registrado cómo estuvo la luna hoy, porque la gente cree mucho en eso, pero sí también tiene un valor que realmente se rescata a través del monitoreo climático. Sinceramente es un encuentro intergeneracional que ha ayudado de mucho, ¿verdad?, a nuestras comunidades y que para nosotros consideramos que se ha convertido en un verdadero éxito. Hemos tenido visitas de República Dominicana, Colombia y otros países para conocer la experiencia, porque realmente es ya muy común que la gente dice voy a ir ante el monitor a ver cómo va a estar la lluvia mañana, o si va a llover hoy, o si puedo sembrar hoy, o cuándo es el mejor momento para sembrar. Entonces creo que eso realmente es lo que le da el valor de éxito a esta iniciativa. De verdad, muy interesante, muy inspirador. Ruth, y estamos aquí en la COP30, en Belém, se van a tomar decisiones alrededor de justamente los indicadores y cómo monitorear el avance en términos de adaptación y de resiliencia. Ustedes, desde el trabajo comunitario, ¿qué tipo de señales necesitan o qué tipo de apoyo necesitan de un lugar como este, de la comunidad internacional? ¿Qué esperan? Con los monitores climáticos vamos a empezar a monitorear NDCs. Y justamente una de las grandes contribuciones que se podría hacer de la COP no solo es demandar a los países cumplan NDC, sino que monitorear NDCs.
Pero más allá de eso, creo que nuestros países, especialmente Honduras, está abandonado en el tema de reparaciones por cambio climático. No hay una justicia climática real, sino que todos los impactos lo está sufriendo nuestra gente, agricultores y pescadores, porque también ese es otro asunto. Tenemos proyectos que trabajamos a nivel del océano y tenemos una comunidad a punto de perderse. Entonces creo que no se debería de quedar en narrativa, debería de empezar a implementarse, pero hacer un monitoreo real en los países de lo que está pasando, porque se adoptan programas en el gobierno, pero la gente ni siquiera lo sabe. ¿Qué están haciendo con sus cuencas? ¿Qué están haciendo con sus áreas protegidas? Ruth, pues muy interesante el trabajo que han venido haciendo ustedes no solo en Honduras, sino en otros países de Centroamérica y cómo de manera local han podido involucrar a los jóvenes, a las personas que habitan el territorio, pero también con información muy valiosa para los productores agrícolas y que seguramente tiene un impacto positivo frente a las decisiones que ellos toman. Te queremos hacer una última pregunta. Sabemos que tú y nosotras sí latimos por la acción climática. ¿Cómo late tu corazón frente a la adaptación en Centroamérica y Latinoamérica? Es una gran pregunta. Realmente creo que soy una persona comprometida, ¿verdad? Desde mi nacimiento, creo, toda la vida he estado en estos temas y cuando veo que cada vez el tema de la variabilidad climática va cambiando nuestro ambiente, nuestros territorios, nuestras costumbres, nuestras culturas, nuestros cultivos, nuestra alimentación, es algo que lo añoramos y nos entristece, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que actuar. Y una de las maneras de actuar es formando a nuestra gente en las comunidades que comprendan cuál es su posición frente al tema de adaptación al cambio climático. ¿A quién le tenemos que reclamar por lo que está sucediendo en nuestros países? Entonces creo que es algo que debemos de empezar a alzar la voz desde los pueblos, desde las comunidades, desde las juventudes, porque son los que realmente al final les vamos a dejar o les estamos dejando un futuro sin ambientes saludables, ¿verdad? Que les permitan reproducirse y producir de manera segura. Bueno, volvemos después de haber hablado con Ruth, quien nos contó una iniciativa muy interesante que inició su desarrollo en Honduras y se ha extendido a otros países. Me pareció supremamente interesante cómo han logrado capacitar a los monitores y que lo sigan haciendo de manera voluntaria y que esto realmente tenga un impacto positivo en términos de cómo toman decisiones los productores y que esté apoyado de alguna manera por el gobierno al ser información que va a una entidad de gobierno y después vuelve ya con un análisis que puede ser entregado a las personas en el territorio. Así es, y creo que nos deja también un ejemplo de organización, de comunidad y de cómo hacer frente al cambio climático puede tener muchas formas, muchos rostros y una idea de esperanza, ¿no? De que podemos avanzar si nos organizamos. Y bueno, con esto, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir escuchando los episodios diarios con lo más relevante de cada jornada. Están disponibles cada mañana. Y para seguir escuchando a los especialistas de la región que nos ayudan a profundizar en temas, nuestra próxima cita es el viernes 14 de noviembre. Así que estén atentos y atentas a lo que viene. Síganos en redes sociales como @transformaglob y compartan este y otros de sus episodios favoritos del podcast. Nos escuchamos pronto. 1.5 grados es un podcast editado por Mariana Rojas Lacerna, Maritza Florian Buitrago y quien les habla, Alejandra López Carvajal. El equipo de diplomacia climática de Transforma realiza la investigación y Natalia Gómez Gómez coordina la producción. La mezcla y diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. Miguel Sánchez Labrada realiza el diseño de las portadas. La distribución y promoción está a cargo del equipo de comunicaciones de Transforma. Síguenos y escúchanos en tu plataforma favorita. 1.5 grados, un podcast de Transforma.